Y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el diputado nacional del municipio de Carraical, Miguel Base. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Miguel, yo decía al principio que, con referencia al caso López, que no sé si era, digamos, este caso era un certificado de muerte para el kirchnerismo, pero que evidentemente le pegaba en la línea de flotación. Pero que también el caso López no santifica la gestión de Macri, per se. No tiene nada que ver. Entonces uno ve que, más allá del caso y la gravedad del caso y lo molesto y ver incluso los fajos de billetes, en realidad el asco que uno da, bueno, es un hecho de corrupción y que hay hechos de corrupción que son individuales, hechos de corrupción sistemáticos y hechos de corrupción también de estados corruptos. Porque si lo que pertenece al Estado uno lo dilapida o pasa a manos privadas, sean nacionales o extranjeras, también está dilapidando los recursos en general. Y que hay que tener muy en cuenta eso. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Congreso con la votación de ayer? Porque según la visión de Sigona, bueno, acá hubo, en realidad, bajo el nombre de Paguemos a los Jubilados, entró el megacanje, entró por detrás el caballo de Troya, digamos. Sí, yo tengo una mirada distinta. A ver, quiero decir que Luis Sigona es un gran diputado, un señor al que yo le tengo gran respeto. Por supuesto, solemos tener diferencias de miradas, pero la verdad es que yo le tengo un gran respeto, un gran peronista además. Pero yo tengo una mirada distinta, pero por un segundo volviendo a lo de López, yo lo que creo que lo grave de lo de López del otro día, lo grave, lo lamentable, es que pone de manifiesto que lamentablemente, y repito, lamentablemente, el kirchnerismo fue un proyecto político que incorporó a la corrupción como uno de sus pilares fundamentales. Esto es lo grave porque en otras oportunidades hemos tenido gobiernos en los que aparecían funcionarios corruptos, pero no aparecía la corrupción como un pilar del proyecto político. Y la verdad es que necesitamos plata para hacer política. Claro, en este caso me parece que se incorporó a la corrupción de esa manera para seguir sosteniéndose en el poder, para justamente necesitaban plata para acumular recursos para seguir peleando el poder, y me parece que eso es muy grave. Y que bueno, cuando en los países... Pero que después vemos que no es tan así, que esa plata física, digamos... después termina, claro... Y que no saben qué hacer tampoco, porque es tanto que después no se sabe qué hacer con eso. Efectivamente. Yo decía que va a haber como barco y más, van a tener que quemar en el medio del desierto de última, porque no tienen cómo blanquearla esa plata. Claro, por eso es un error gravísimo. Bueno, y la verdad es que esperemos que la justicia termine ubicando como corresponde las cosas en ese sentido, y que en definitiva la sociedad argentina tenga desde este punto de vista un mensaje distinto, un mensaje de alivio. Y en ese sentido, los diputados no tendrían que ver de qué manera tratar de poner leyes más modernas en el sentido de la obra pública, porque vemos que también, tal como está, la carterización existe, sabemos, digamos, y esto es para cualquier gobierno, porque son siempre los mismos nombres, siempre los mismos apellidos, las empresas cambian, pero los nombres son los mismos. Evidentemente, algo hay que legislar al respecto. Sí, hay que extremar controles. Yo creo que, yo también creo que hay instrumentos, hay organismos que pueden controlar adecuadamente esto. Lo que pasa es que, bueno, naturalmente depende del compromiso de todo el mundo. Yo debo decir que en esto también la justicia debería haber actuado con mayor dinamismo, con mayor compromiso. Por lo menos un sector de la justicia me parece que, bueno, a lo largo de los últimos años no actuó como corresponde, digamos. Es cierto que en el gobierno anterior, por lo menos desde nuestro punto de vista, existía una presión sobre la justicia para evitar que se investigaran este tipo de cuestiones, pero también hubo muchos jueces que se sintieron cómodos recibiendo ese tipo de presión. O esperaban que los aprieten, ¿no? Claro, sí, por eso digo, me parece que... y cuando la justicia no funciona como corresponde en un país, pasan este tipo de cuestiones y se producen este tipo de hechos. Por eso cuando la justicia llega tarde no es justicia. Claro, efectivamente. Ahora, volviendo al tema de lo que se votó ayer. Volviendo al tema de lo que se votó ayer, que es un tema muy importante.
La verdad es que desde un punto de vista nosotros creemos que estamos absolutamente convencidos que había que dar esta respuesta a los jubilados. Yo creo ahí hay una discusión. Sí, hay quienes sostienen que no haya falta ley para dar la respuesta. Bueno, eso es cierto en el caso de aquellos que fueron a juicio y tienen sentencia. Pero la verdad es que es cierto también que ese es un número muy reducido. Nosotros tenemos en este momento en la Argentina alrededor de 60.000 jubilados con sentencia. Pero tenemos, bueno, alrededor de 300.000 causas que todavía no están resueltas, es decir, que están en trámite judicial, y tenemos 1.800.000, 1.900.000, se calcula, de jubilados que no han iniciado causa. Es decir, que no han iniciado causa y que están en condiciones de iniciarlas. Es decir, tenemos cerca de 2,5 millones de jubilados, entre los que tienen sentencia, los que tienen la causa pero que aún no se resolvió, es decir, todavía no tienen sentencia, y aquellos que todavía no iniciaron juicio. Sobre un panorama total de ¿cuántos jubilados? De 6.600.000 jubilados, tenemos casi 2,5 millones de jubilados en esta situación. El resto de los jubilados no están en condiciones, son jubilados que ganan la mínima. Estos son aquellos jubilados que no tuvieron una liquidación como corresponde y están cobrando menos de lo que les corresponde. Y los que dicen que lo que se quiere es desfinanciar el sistema jubilatorio para... No, bueno, eso no es cierto, la verdad es que no es cierto. Bueno, yo quiero decirles que además estos 2,5 millones de jubilados tienen un promedio de 73 años. Es decir, que no es gente que está en condiciones de iniciar una causa y esperar mucho tiempo para poder cobrar. Hay que resolverlos. Por eso es que había que resolverlo urgente y había que resolverlo para todos, no solo para aquellos que ya tienen la sentencia, sino para todos. Por eso creo que es una respuesta importante que el gobierno impulsa, que la sociedad argentina, toda la sociedad, no solo el gobierno, debemos darle a los jubilados. Ahora hay quienes dicen, Miguel, que fácticamente se pueden pagar hasta tantas... porque no se va a poder pagarle a todo el mundo administrativamente, digamos, para hacer hasta los números. Absolutamente cierto. 100.000 por año. Ese es el cálculo que se está haciendo desde el ANSES. Se va a poder liquidar 100.000 casos por año. Por eso lo que se va a hacer es abrir un registro y en ese registro van a tener preponderancia, digamos, van a tener más posibilidades que los demás. Exactamente, las personas más grandes y aquellos que padecen algún tipo de enfermedad grave, ¿no es cierto? Entonces se va a armar un registro de esa naturaleza, se va a ordenar en función de esas cuestiones y se van a ir pagando unas 100.000, a unos 100.000 jubilados por año. Yendo al otro tema, al tema del Fondo de Garantías de Sustentabilidad o al sistema previsional, para el sistema previsional argentino, la verdad es que justamente por eso se ha buscado este otro instrumento, por eso se planteó el tema del blanqueo, porque en realidad es necesario obtener recursos extras, digamos, recursos de otro lado, que no provengan del sistema previsional argentino, porque si no lo que estamos haciendo es hipotecar las futuras jubilaciones. ¿Y qué plata piensan que hay idea de que puede entrar por el blanqueo? Porque hasta ahora... por los blanqueos anteriores podemos tener un cálculo, pero los cálculos del gobierno son mucho más altos que esos cálculos de los blanqueos anteriores, digamos. Sí, pero en concepto de impuestos, porque se calcula que pueden llegar a ingresar, a blanquearse por lo menos unos 20.000 millones de dólares, una cosa así. Todo eso obviamente no va a parar a mano del Estado, eso es lo que ingresa y se blanquea. El Estado va a recaudar un porcentaje que corresponde en función del tipo de blanqueo que se haga. Pero se calcula que se puede contar con 5.000, 6.000 millones de pesos inmediatamente para empezar a dar respuesta a esta situación de los jubilados. Ahora, lo que ocurre es que este blanqueo también viene, digamos, el capital que se blanquea se incorpora, se invierte en la Argentina mucho de ese capital. Pero es obligatorio. No es obligatorio. Yo puedo blanquear teniendo la plata en el exterior. Sí, señor. Usted puede blanquear. Y dejando en el exterior, obviamente. Sí, se puede blanquear dejando la plata en el exterior.
los que la tengan. La gran mayoría de los argentinos quieren. Pues según Melconian, que en dice eso no coincido para nada con el dice presidente que, del Banco como Nación. todos los argentinos. Claro, no. Por eso yo creo que el presidente del Banco Nación se equivoca totalmente en ese juicio. No solo se equivoca, sino que es una mala señal, porque cómo voy a invertir yo en Argentina si el propio presidente del Banco Nación tiene la plata afuera. Sí, no, es una mala señal. Primero, casi todos los argentinos tenemos. La gran mayoría de los argentinos no tienen la posibilidad de tener plata en el exterior. Hay muchos que tienen la posibilidad y sin embargo no la tienen en el exterior. La tienen en la Argentina produciendo y trabajando como corresponde, me parece a mí. Y yo creo que los funcionarios tienen que ser los primeros, si tienen plata en el exterior, en traer la plata a la Argentina y poner la plata a trabajar en la Argentina. ¿Cómo analiza la situación cuando se vota en la Cámara con respecto a los proyectos que manda el oficialismo? Sí. Porque hay muchos cambios, el gobierno cede mucho o los proyectos no son 100% eficaces o hay presiones de la oposición, ceden. ¿Cómo es la negociación que se está llevando a cabo? La verdad es que el gobierno cuando envía un proyecto al Poder Ejecutivo, a ver, en general nosotros, el bloque oficialista, digamos, Cambiemos, tenemos la oportunidad de intercambiar ideas con los funcionarios del Poder Ejecutivo cuando están elaborando los borradores del proyecto, antes de que lo envíen. Una vez que envían los proyectos, ellos realmente envían los proyectos tal cual pretende el Ejecutivo que sean aprobados. Claro. Después, en realidad, hemos incorporado una mecánica muy interesante, que es que vengan los distintos ministros a explicar a las comisiones delante de todos los bloques, bueno, los ejes principales de los proyectos. Pero la verdad es que después se da un debate que enriquece el proyecto. Yo debo decir que casi todos los debates que se han dado son muy interesantes, que se dieron con el aporte de distintos bloques, se han mejorado el proyecto los proyectos. Sí. La musiquita dice que ya terminamos. Hoy, o sea, la buena noticia es para los jubilados, que están en esa posibilidad de poder cobrar lo que han reclamado, que salió la ley. La mala noticia es que hoy las farmacias no atienden al PAMI. Desde las 0 de hoy no atienden al PAMI. Es una barbaridad, porque el encargado del PAMI dijo que en 4 meses aproximadamente iban a poder verificar la deuda que existía y comenzar a pagar. Ya pasaron 5 meses y bueno, lo real es que hoy el jubilado no puede acceder por el PAMI al remedio que tanto necesita, y esperemos que esto se solucione rápidamente, porque esto no puede esperar, digamos. Pero bueno, lástima, nos quedamos cortos de tiempo. Te vamos a volver a invitar porque también queríamos hablar del rol del radicalismo. Sí, con mucho gusto, cómo no. Cómo están viviendo. Bueno, no vamos a hablar del balance de 6 meses, lo hablaremos cuando te vuelva a invitar para estar acá. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Lo importante es que la gente mejore el nivel de vida, ese es el desafío, ¿no? Sí, eso tendría que ser así.